Bien, está con nosotros ya Gustavo Yamada, él es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Nos acompaña para hablar sobre un tema al cual siempre hemos al menos intentado darle la mayor importancia posible en este programa, un tema vinculado estrictamente al futuro del país. Sabemos, y creo que está claro para todos, y sobre todo estuvo claro en su momento para los candidatos a la presidencia de la República, y nos imaginamos, está claro también para el futuro presidente de la República, para el presidente electo, que sin educación el país no va a progresar, que sin educación los números, las cifras, la economía o la buena economía, las buenas cifras no son sustentables ni sostenibles en el tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy, Llamada. Buenas noches. Gracias, Ximena, por la invitación. Bueno, nosotros hemos venido ya luego de la elección hablando de una serie de temas que han sido resaltados durante la campaña, pero ya hemos tratado un poco de aterrizar sobre algunos aspectos que habían sido mencionados en la campaña y hemos tratado también de vincular esos aspectos ya a decisiones que podrían empezar a tomarse una vez iniciado el gobierno de Ollanta Humala. Nos faltaba hablar del tema de educación. Y primero quería preguntarle cuál es hoy el panorama con el que el gobierno aprista deja el país en términos de educación, para luego hablar de los retos y un poco de lo que se había planteado en el plan de gobierno también de Ollanta Humala sobre este tema. Han habido avances, pero todavía insuficientes. Ha mejorado un poco la comprensión lectora de los niños en segundo grado, pero todavía solamente 1 de cada 4 niños en las escuelas en el Perú, incluyendo públicas y privadas, comprende lo que lee en segundo grado. Antes era 1 de cada 5. Digamos, sí. Ha habido un avance de unos 5 puntos porcentuales, lo cual es insuficiente, porque imagínate, solamente 1 de cada 4 niños entiende lo que lee, y en regiones como Loreto, prácticamente 3%. En el caso de matemáticas, que también es tan importante para esta economía del conocimiento, los chicos en segundo grado, allí sí no hay todavía mejoras sustantivas. Todavía estamos en 1 de cada 10 niños puede utilizar las matemáticas muy básicas. Problemas como que a Pepito le dieron 50 soles para ir al mercado, ¿no?, a comprar 1 kilo de arroz que costaba 15 soles y 1 kilo de azúcar que costaba 10 soles, ¿con cuánto vuelto debe regresar a casa? Ese problema solamente lo puede resolver 1 de cada 10 niños adecuadamente en el Perú, en el segundo grado. Entonces estamos hablando de que así no podemos tener una fuerza laboral que haga que el país pues consolide su crecimiento y desarrollo económico. O sea, no es un tema solamente de inclusión social, No, claro es que un no. tema de cómo consolidamos nuestro camino al desarrollo, ¿no? Claro, o sea, ese camino al desarrollo, o uno de los factores primordiales y más importantes en ese camino al desarrollo es el capital humano. Si no tenemos capital humano, si una empresa que se llama Perú no tiene trabajadores eficientes, que son la población, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para competir con el resto de empresas? Efectivamente, hasta ahora, digamos, ha sido suficiente que algunas universidades de élite prestigiosas proveyeran del buen capital humano. Pero si ya estamos hablando de llegar a las grandes ligas, como Corea lo acaba de hacer luego de 30, 40 años, ahí sí ya estamos hablando de que, por ejemplo, en Corea, el 98% de los chicos maneja las matemáticas y la comprensión lectora y es una fuerza laboral competitiva. A eso tenemos que aspirar nosotros. Entonces, realmente necesitamos dar pasos bien grandes y, digamos, lo que sí es bueno es que en esta campaña electoral y luego en la segunda vuelta ha quedado claro de que hay que apuntar pues a esa dirección. Digamos, podemos tener equilibrios macroeconómicos, mantener la política monetaria, la prudencia fiscal, pero hay que darle duro a estos temas sociales, no solo de alivio de pobreza, porque eso es, digamos, satisfacer, ¿no?, expectativas electorales de muy corto plazo, sino que hay que invertir en, como tú bien dices, política social en serio, que apuntar al capital humano del país. Ahora, como usted dice, había una mejora, pero una mejora que no es suficiente ni para nosotros internamente, ni para compararnos con el resto, porque el resto ha avanzado también y avanza más rápido. Ese es el problema. Entonces, si nuestros competidores avanzan más rápido, ¿de qué nos sirve avanzar poco o mucho? ¿No? Porque yo puedo avanzar también mucho, pero si el otro avanza muchísimo, entonces es como si yo no hubiera avanzado.
¿por dónde empezar una reforma educativa de la que tanto se ha hablado? El presidente Toledo puso énfasis en la reforma educativa, los resultados no fueron lamentablemente los deseados, lo mismo ha ocurrido en este gobierno. ¿Qué tendría que ser distinto el próximo gobierno para tener éxito en esta reforma educativa? Hay 4 niveles, como tú sabes, en la educación, y en los 4 hay que tomar medidas, digamos, fundamentales. Educación inicial, básica primaria, básica secundaria y superior en sus 2 vertientes, técnica, profesional y universitaria. Tienes que atacar los 4 frentes, porque ya no basta apuntar solo en la educación superior, ¿no?, para formar una élite. No, ahora la democracia y el país te reclama que todos tengan un mínimo de oportunidades adecuadas. Y por otro lado, tienes que empezar desde la inicial, porque si no empiezas de la inicial, ya cuando agarras a los chicos a los 8, 10, 12 años ya es muy tarde. Es como si tuvieras un foco que solamente tuviera 25 watts de potencia, porque no le hiciste las intervenciones adecuadas en la primera infancia. Claro. ¿No? Entonces, ese foco que pudo alumbrar como 100 watts, ya llega con una potencia de 25 watts a los 8 o 10 años. Entonces, eso sí, desde el punto de vista económico de una inversión en capital, es evidentemente, ¿no es cierto?, un absurdo. Hay que empezar desde potenciar la inversión en infancia temprana, estimulación temprana, y hay que universalizar la educación inicial, pero ya profesional, o sea, donde haya personas preparadas profesionalmente para manejar, ¿no?, centros de educación inicial, y no facilitadoras, pues que por una propina están cuidando básicamente a los chicos nada más, pero no los están estimulando adecuadamente, no tienen herramientas pedagógicas profesionales, porque es más difícil ser profesora de nido, porque ahí está la materia prima fundamental y lo tienes que hacer de manera lúdica, no es paporreteo. Hay que enseñarles y motivarlos. Es que esa creatividad inicial, lamentablemente en el Perú, y que todos los niños tienen cuando agarran la plastilina, ¿no es cierto?, el sistema educativo la apaga. Y ese es nuestro gran drama, ¿no?, que los niños ya llegan a la secundaria totalmente apagados. O sea, Desmotivados. Ya no. ¿Qué cosas están aprendiendo en el colegio? Y en un mundo donde lo que premiamos es más bien la creatividad, romper esquemas, ¿no?, crear nuevas cosas, inventar nuevas cosas. Ahora, una pregunta, Gustavo. Usted bien lo ha dicho, cuando las cosas que tienen que enseñarse no se enseñan en la etapa inicial, aprenderlas luego es mucho más difícil. Nos pasa a todos, en realidad. Si una persona de 40, 50 o 60 años quiere aprender un nuevo idioma, le va a ser mucho más complicado que si ese idioma hubiera sido aprendido, habría podido aprender ese idioma a los 4 o a los 2 o no sé, a los 5 años. Entonces, la pregunta es, ¿dónde debería estar la mayor inversión del próximo gobierno? ¿Debería estar en la etapa inicial y esperar 20 o 30 años para ver el resultado de esa inversión? ¿Es un desperdicio? Digamos, no vamos a decir un desperdicio, pero ¿es en todo caso o no es en todo caso lo mejor repartir equitativamente la inversión en estos 4 niveles, o es mejor concentrarnos en el primero? Porque ya se pueden hacer cosas muy importantes en primera, secundaria y en ese vínculo que el alumno luego termina teniendo con las universidades o centros técnicos, pero ¿qué es más importante? Claro, felizmente que la decisión es relativamente sencilla, porque ya tradicionalmente en primaria y secundaria se han invertido, digamos, la parte más grande de los recursos. Entonces, lo que hay que hacer ahora en el margen, hay que aumentar mucho la inversión en educación inicial, porque ha sido, digamos, ¿no es cierto?, el juguetito que no se le ha tomado en cuenta, porque, digamos, se pensaba que eso era un tema básicamente de cuidado de niños, más que de estimulación y de inversión en capital humano. Eso James Heckman, Premio Nobel de Economía, ha demostrado que eso es totalmente equivocado, que la inversión en primera infancia, en esos primeros 1000 días, no tiene una rentabilidad de 17-1 comparado a inversiones en otras partes del capital humano ya más avanzadas. Por otro lado, tienes que también invertir bastante en educación superior, que ha estado aletargada, ¿no? Es cierto, se ha dejado, digamos, que la oferta privada compense mucho de la falta de oferta pública, pero ahí hay mucho desorden, hay fallas de mercado, digamos, la información no fluye adecuadamente para que el consumidor potencial, el joven, su familia, discrimine bien
qué cosa es buena calidad de educación superior, qué cosa no es tan buena, qué cosa es empleabilidad, qué cosa no lo es. Me dejo llevar por la propaganda masiva, televisiva, por la moda, o tengo señales de información que me dicen, no, este instituto, esta universidad tiene 80, 90% de empleabilidad de sus egresados. Ese tipo de sistema de información y de acreditación de la calidad es una necesidad urgente para empezar a ordenar esta oferta de calidad de la educación superior, ¿no? Y entonces allí el mercado ha estado funcionando en proliferación de oferta, pero falta el componente de asegurar más la calidad y la pertinencia, ¿no? Amén de también empezar a impulsar los temas de ciencia, tecnología e innovación, porque ese es el reto que tienes desde el inicio de la edad inicial a escolar hasta los PhDs que necesitas, porque bueno, si el modelo de Brasil, fíjate cómo en Brasil se generan patentes, no hay, ¿no es cierto?, inversión e innovación de punta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿cuántas patentes al año se generan en el país, no? O sea, solamente unas pocas universidades, la Universidad Cayetano Heredia, en los temas más bien de ciencias humanas lo hace, pero no tenemos ese matrimonio entre empresa y universidad en los temas, ¿no?, de avance tecnológico. Y hablando de empresa